pantalla pueden apreciar en el recuadro de color azul lo que es una declaración de variables y de constantes en pseudocódigo. Ahora vamos a observar cómo queda esa representación en PCIN, como ya lo habíamos hecho inicialmente. Va a observar en la pantalla que tenemos dos líneas que nos permiten reconocer para el uso de este aplicativo PCIN de cómo se declaran los identificadores como tal. Puede observar, por ejemplo, que tenemos las variables radio long, valor a cobrar, volt ceiling, al igual que precio, como valores reales. Tenga presente que, como lo mencionamos inicialmente, en PCI no se puede escribir la palabra const para hacer referencia a constantes. Lo que hacemos es no partir de la costumbre de hacer una declaración, por eso que aparece definir precio como real, haciendo referencia a que estamos declarando el identificador precio para que el computador pueda, cuando ejecute el procesador esta instrucción, reconocer que esa palabra la vamos a usar para en ella tener una información, y esa información que se va a tener en ella es el valor de 600.000 pesos. Vamos entonces a coger las instrucciones restantes. Ustedes pueden observar en el pseudocódigo que existe la palabra inicio, como lo puede ver por la información que le muestra la fecha de color azul. Sin embargo, en el mundo del PCI, esta palabra no tiene una representación como tal. Como no la representaremos, entonces pasaremos a la siguiente instrucción que corresponde a escribir. Para escribir o construir esta expresión en el PCIN, lo que hacemos es respetar el formato tal cual que nos pide PCIN. En este caso podemos escribir la palabra o la frase tal cual como se encuentra en la instrucción en el pseudocódigo. Es decir, podemos escribir toda esta instrucción que usted ve aquí en el recuadro de color rojo. Podemos escribirla en el PCIN de la misma manera sin problema alguno. Entonces vamos ahora a pasar a PCIN para escribir esa instrucción, como usted podrá apreciar en la pantalla siguiente. Observe que una vez termino de escribir la palabra escribir, que es el nombre de la instrucción, automáticamente el computador a través de este aplicativo la resalta en un color puntual. Observe que el color que toma es el color azul oscuro. Notará que ese tipo de palabras que toman ese color puntual son palabras propias que identifica el PCIN como palabras que resuelven o hacen una función particular dentro del lenguaje. En ese orden de ideas, escribir nos permitirá a nosotros reconocerla como una instrucción para mostrar resultados en pantalla. Lo siguiente que se hace entonces es colocar la información restante, que en este caso es los paréntesis, las comillas dobles y la información que se había colocado en la instrucción. Ingrese el radio del túnel. Colocamos comillas dobles, luego colocamos paréntesis y de esta manera hemos completado nuestra instrucción. Voy a apreciar también que no existe ya un mensaje del símbolo más en color rojo ni subrayado en color rojo, indicando que la instrucción está completamente bien escrita. Procedemos ahora con la siguiente instrucción para continuar con nuestro código. En este caso, lo que hacemos es dar Enter para poder generar un nuevo renglón. Notará también que PCIN me muestra los números de los renglones donde van las instrucciones. Y vamos ahora a ubicar la siguiente instrucción de nuestro pseudocódigo para escribirla en PCIN. Nuestra siguiente instrucción, como usted puede apreciar en pantalla, en la instrucción leer. Observe que leer tiene paréntesis y dentro de los paréntesis el nombre de una variable. Recuerde, debe colocar dentro de los paréntesis en la instrucción leer el nombre de una variable, ¿sí? Porque vamos en ella a guardar la información que va a entregar o va a suministrar el usuario o la persona que ejecute el programa, ¿sí? Y la única espacio en memoria que pueda guardar información que va cambiando son las variables. Allí nunca se le ocurra colocar el nombre de una constante. Sin embargo, hay que tener presente condiciones que requiere o exige el uso del PCIN. PCIN le permite a usted utilizar la palabra leer, pero no requiere el uso de los paréntesis. Repito,
PCIN le permite colocar la palabra leer o la instrucción leer que él reconoce para capturar datos por medio de la información que va a ingresar el usuario, por medio de teclado, por ejemplo, y él no requiere colocar paréntesis. Coloca paréntesis, entonces provocará una situación anómala en PCI. Vamos a ver entonces esta situación. Vamos a escribir esa instrucción entonces en PCI. Observe que en este ejemplo se ha construido la instrucción colocando paréntesis, como puede apreciar. ¿Sí? Se han colocado los dos paréntesis tal cual como estaba en la instrucción en pseudocódigo. Sin embargo, al colocarlo en paréntesis, usted puede apreciar que toda la instrucción, leer paréntesis, radio paréntesis, se encuentra subrayada en color rojo. Eso nos indica que hay un error. También refuerza este concepto o esta apreciación por el símbolo más en color rojo que se encuentra al lado izquierdo de la palabra leer. Eso que indica que esta instrucción está mal escrita, tiene un error, ¿sí? Entonces lo que debemos hacer nosotros es respetar la convención o las normas que utiliza el aplicativo PCI. En ese orden de ideas, para que nos funcione debemos retirar los paréntesis de la instrucción, como verán a continuación. Pueden apreciar que al retirar los paréntesis desaparece el mensaje de error, el símbolo más en color rojo y el subrayado en rojo que tenía la instrucción leer con paréntesis. En este orden de ideas lo que hemos hecho es escribir las dos instrucciones que nos permiten visualizar en pantalla la información de ingreso al radio del túnel y asimismo aparecer el cursor para poder capturar ese dato. Continuando con nuestro código en pseudocódigo, la siguiente instrucción entonces es escribir, pero ingrese la longitud del túnel, le sigue entonces leer longitud. Vamos ahora a pasar a PCI para poder hacer esa escritura de esas instrucciones. Como usted puede observar en este momento en pantalla, puede apreciar que ya hemos escrito las instrucciones que nos permiten dar cumplimiento al número 2 de nuestro algoritmo. El paso número 2 nos decía conocer o capturar la información correspondiente al radio y a la longitud del túnel para poder resolver nuestro ejercicio. Entonces hemos construido estas instrucciones que nos dan respuesta al punto número 2 de nuestro algoritmo. Tenga presente que se ha utilizado la palabra radio. Esa palabra radio que usted ve resaltada corresponde al mismo nombre, respetando mayúsculas y minúsculas, que se ha colocado en nuestra instrucción de declaración, como usted ve en la pantalla con el apuntador. Lo propio para long, también hemos utilizado la instrucción leer con la variable long. Esta misma variable, así respetando mayúsculas y minúsculas, es la que se ha escrito puntualmente en la zona de declaración. Si usted puede observar, debe ser así, es decir, usted debe respetar. Si acá en la declaración donde colocó definir los nombres de las variables, pues se supone y se debe utilizar estos nombres igualmente escritos en el resto del código. Aquí se escribió long. Acá también usted puede apreciar long, que conserva todas sus letras en minúscula. Igualmente para radio, con sus letras en minúsculas. Si se llegara a utilizar una letra en un tamaño diferente, en mayúscula, o se agregara una letra adicional, normalmente PCI no le va a generar error. Pero cuando usted va a utilizar un lenguaje de programación como el lenguaje C, sí le va a generar error. Esto significa entonces, por ejemplo, que si llegáramos a agregar, por ejemplo, una letra U, usted puede observar que en pantalla se agregó o se colocó la variable longu para la instrucción leer. En esta orden de ideas, PCI no generó ningún mensaje de error. Puede observar, por ejemplo, que no aparece el símbolo más en color rojo al lado izquierdo, ni la frase leer longu en subrayado en color rojo. Esto es propio de PCI, que él considera cualquier letra que usted coloque allí, cualquier palabra, la puede considerar como una variable sin haberla declarado en la parte superior. Sin embargo, esto no ocurre en los lenguajes de programación. Por eso es importante que usted declare las palabras, las palabras que van a ser los identificadores de sus variables y sus constantes, y ese nombre que usted le coloque en esa declaración
sea el mismo que utilice en el resto del código. Entonces usted puede apreciar, aquí está long, pero acá está longo y el computador, el PCI, no manifestó ninguna alerta, ningún mensaje de error. Le funcionará, lo podrá utilizar, sin embargo no está siendo coherente con el algoritmo y tampoco con lo que puede ocurrir con lenguajes de programación como el lenguaje C. Entonces la recomendación es conservar la información correspondiente utilizando los nombres de identificadores de variables y constantes tal cual o como los ha declarado. En ese orden de ideas entonces voy a colocar la información como se encontraba antes. De esta manera entonces he escrito lo que corresponde a la captura de los datos. El siguiente paso en nuestro PCI es completar el código. Las siguientes instrucciones entonces que seguirían son las de el punto 3 del algoritmo, que corresponde a realizar los cálculos correspondientes. Como usted puede observar en el costado derecho de la pantalla, ahí en el recuadro de color rojo podrá ver las dos instrucciones que necesitamos utilizar en el mundo del PCI. Recuerde que en el mundo del pseudocódigo nosotros construimos nuestras expresiones que están en el mundo aritmético, las convertimos en el mundo del pseudocódigo. Recuerde que la potencia en el mundo aritmético se representa de esta manera, por ejemplo, r al cuadrado, es decir, la letra r base, y elevado al número 2, es decir, literalmente, visualmente un poco más arriba de la letra r. Esto visualmente nos representa a nosotros una potencia. En el mundo algorítmico lo que hemos hecho es colocar doble asterisco para representar esa potencia. Sin embargo, en PCI el doble asterisco no funciona, no lo reconoce como una potencia. Para ello utiliza otro carácter para llevar a cabo esa operación de potencia que veremos enseguida. Entonces, construyendo nuestra instrucción, usted puede observar que hemos iniciado con el nombre de la variable donde se va a almacenar la información de los metros cúbicos de tierra removida. En este caso se llama ball ceiling, pero nuestra expresión comienza con el valor de pi. Es decir, si usted se recuerda, esta expresión usted puede observar que después de la flecha al lado derecho aparece la palabra pi, haciendo referencia al 3.1416. En lenguajes de programación, apropiado es declarar la constante pi, flechita, 3.1416, según la norma que establezca el lenguaje de programación. En el caso de PCI, acontece que ya tiene establecido el valor de pi. Entonces, lo que podemos hacer nosotros es utilizar esa constante que ya viene definida en PCI, como verán a continuación. Para poder tomar esa constante, pues entonces usted lo que puede hacer es dirigirse hacia el costado izquierdo. Usted podrá apreciar que aparece una frase que dice operadores y funciones, ¿sí?, en el costado izquierdo de su PCI. Lo que hay que hacer ahora es dar clic sobre esa frase para que se despliegue la información correspondiente, como pueden apreciar en este instante. Notarán que aparece en pantalla una variedad de información, entre ellas operadores algebraicos, lógicos, relacionales, funciones matemáticas. Observe que en funciones matemáticas le aparecen varias funciones como tal, entre ellas raíz cuadrada, las funciones trigonométricas, ¿sí? Y también aparecen funciones con cadena de caracteres, pero al final usted puede encontrar una cosilla que se llama constantes y puede ver la palabra pi. ¿Qué hacemos en este caso? Pues simplemente nos ubicamos sobre pi y le damos clic, y usted puede observar en pantalla que automáticamente aparece ya la palabra pi en nuestra instrucción de asignación. Continuando entonces con nuestro código, usted puede recordar que debe seguir ahora el operador asterisco, ¿sí?, como puede apreciar en pantalla. Y con ese operador entonces nosotros hacemos lo propio en el código en PCI, es decir, el asterisco en PCI sigue siendo el mismo asterisco, es decir, la multiplicación, ¿sí? Sin embargo, recordemos que el doble asterisco sí no funciona en PCI. Entonces, en PCI continuamos y podemos construir entonces nuestra instrucción
para hacer la correspondiente multiplicación. En ese caso podemos hacer uso del teclado y colocar el símbolo correspondiente, o podemos dirigirnos hacia el costado izquierdo y hacer uso de estos símbolos que hacen referencia a los operadores algebraicos. Por ejemplo, si escojo multiplicación, aparece la multiplicación y me aparece inmediatamente un mensaje que me está indicando que hay un error, el símbolo rojo del símbolo más y la palabra subrayada en color rojo. Indica además de eso en este pequeño menú las posibles casualidades o cosas que pueden estar generando el error. Lo que nosotros debemos tener presente es que no hemos terminado la instrucción, entonces lo que hacemos ahora es colocar el radio, que es la palabra que vamos a utilizar donde se está guardando el valor numérico de la altura del túnel, ¿sí? En el radio. Y después de radio, para nosotros seguía nuestra instrucción el doble asterisco, como usted puede observar con la flecha de color rojo. Pero nosotros lo que vamos a hacer ahora es utilizar el símbolo que PSIN sí recibe como potencia. En ese orden de ideas, pasando a PSIN, pues nos ubicamos en la instrucción y lo que hacemos es ubicar el operador que sirve como potencia para PSIN. En ese orden de ideas usted puede observar también en el costado izquierdo que aparece el operador potencia. Usted puede darse cuenta que el operador potencia es aquí el símbolo del circunflejo, ¿sí? Es decir, para poder utilizar le damos clic allí y usted puede apreciar ya en el código que aparece nuestro operador potencia. Completando nuestra instrucción, entonces colocamos el número 2 y de esa manera hemos avanzado en la instrucción que tenemos en nuestro código. Es decir, nosotros ya hemos escrito de esta instrucción lo que usted ve en el recuadro de color rojo. ¿Qué nos queda faltando? Pues básicamente lo que nos queda faltando es lo que usted puede apreciar en el recuadro de color azul. El asterisco, long, asterisco y 1000. Entonces vamos a escribir eso en nuestra instrucción en el PSI. Entonces colocamos asterisco, colocamos long, que es el nombre de la variable donde guardamos la longitud, ¿sí? Colocamos nuevamente asterisco. Y colocamos el valor 1000 para poder llevar a cabo el proceso de conversión de kilómetros a metros. De esta manera ya hemos completado la instrucción correspondiente a cálculo del volumen de metros cúbicos de tierra removida de nuestro ejemplo. Nuestra siguiente instrucción para completar es la de valor a cobrar, flecha vol ceiling asterisco precio. Entonces vamos a escribir esa instrucción en el mundo del pseudocódigo, está como la ve en pantalla, y en el mundo del PSI pues básicamente conserva los mismos caracteres como tal. Es decir, tendríamos que escribir nosotros en PSI valor a, observe que el PSI automáticamente le da la sugerencia del nombre que coincide, en este caso el nombre de la variable. Usted puede darle doble clic allí, automáticamente la trae. Lo que hace después, acto seguido, es colocar el operador de asignación que utilizamos nosotros, que es el operador flecha. Es decir, colocamos el símbolo de menor que, el símbolo de el menos, y continuamos nuestra instrucción de asignación colocando lo que corresponde, que es en este caso vol ceiling, nos rescata o nos muestra un valor coincidente, en este caso con la variable, le damos doble clic, lo multiplicamos nosotros por el precio, que es nuestra constante como tal, y de esa manera completamos nuestra instrucción correspondiente a el valor a cobrar. Visualmente, ¿qué hemos logrado hacer? Hemos completado entonces nuestro punto número 3 del algoritmo, que era el de hacer los cálculos como tal, ¿sí? Desde ese punto de vista, entonces ustedes ya pueden ver que hemos completado 3 pasos de nuestro algoritmo, de nuestro pseudocódigo en el PSI. ¿Qué nos queda faltando entonces? Nos queda a nosotros por completar la información correspondiente al paso siguiente. En ese orden de ideas, el paso siguiente en nuestro algoritmo, como lo veo por la flecha de color azul, es mostrar el valor a cobrar es y por tanto el contenido de la variable.
que en pseudocódigo se representa por medio de una instrucción escribir, como usted lo ve con la flecha del mismo color en el costado derecho. Usted puede observar que empieza con la palabra escribir. Recuerde que la palabra escribir, la palabra leer son palabras reservadas, es decir, son palabras que cumplen un propósito específico dentro de un programa. En el caso del PCI, el propósito específico de la instrucción leer es capturar o sirve para capturar información que el usuario debe ingresar por teclado. En el caso de escribir, el propósito que cumple es mostrar mensajes en pantalla. Y veremos ahora en la ejecución del programa cómo esto ocurre en el caso del PCI. Continuando entonces, vamos ahora a pasar a PCI para lograr observar la información de esta instrucción. Sin embargo, hay que tener presente cómo exige PCI las cosas con respecto a las instrucciones. Inicialmente usted puede observar que se escribió esta instrucción, escribir, completa como está, con sus paréntesis y sus comillas dobles sin problema alguno. Y la recibió sin problema alguno el PCI. ¿Sí? Como usted puede observar en pantalla, aquí está la instrucción que completa, tiene la palabra escribir, los paréntesis, ¿sí? Y entre comillas dobles aparece la frase que se requiere trabajar para que el computador pueda, sin problema alguno, ejecutarla y generar el resultado en pantalla. Es decir, en pantalla aparecería ingrese el radio del túnel. Sin embargo, aparece una instrucción ahorita un poquito ampliada, como lo explicamos hace unos instantes, es decir, esta instrucción que usted observa en este momento en el recuadro de color naranja. Esta instrucción es la misma instrucción escribir, solo que visualmente usted puede apreciar que aparece un elemento adicional, y ese elemento adicional hace referencia a la coma y la palabra valor a cobrar. Esto que indica que nosotros estamos en este momento utilizando una instrucción de visualización, que es escribir, para que pueda en pantalla aparecer un texto, que es el que está entre comillas dobles. En este caso, el valor a cobrar por el túnel es 2 puntos y un espacio. Y asimismo aparezca en la pantalla cuando se ejecuta el programa un contenido de una variable, en este caso la variable es valor a cobrar. PCI lo recibe, pero con unas restricciones, es decir, PCI le dice, mire, yo le recibo a usted esa instrucción, pero no me incluya un par de cosas. Y básicamente lo que PCI dice que no debemos incluir es lo que va a ver usted en este momento con la flecha, ¿sí? PCI dice no debemos incluir los paréntesis, ni el que abre ni el que cierra. Entonces, teniendo presente estas restricciones de PCI, vamos ahora a colocar esta instrucción en nuestro código como tal. Entonces, vamos a pasar a PCI y vamos a escribir nuestra instrucción, en este caso escribir, y colocamos entre comillas dobles la información que queremos se visualice por medio de esa instrucción. El valor a cobrar por remover la tierra del túnel es los 2 puntos, le damos un espacio para que cuando se muestre en pantalla no quede todo pegado, cerramos las comillas dobles y colocamos coma y colocamos el nombre de la variable. ¿Sí? En este caso el nombre de la variable es valor y automáticamente PCI me muestra opciones de ayuda y vamos a darle doble clic a ella. Como usted puede observar, ya hemos completado la instrucción. Visualmente usted se da cuenta que no hay ningún mensaje de error, es decir, ninguna de las líneas de código que se ha escrito están subrayadas en color rojo. Ninguna de estas líneas de código le precede el símbolo más. Se ha escrito todo el código que usted ve en el recuadro de color verde dentro de lo que corresponde a las palabras algoritmo y fin algoritmo. Se ha escrito sin problema todo el código para poderlo ejecutar. ¿Qué podemos hacer ahora? Pues para poder hacer ahora, el siguiente paso es ejecutar el programa. ¿Sí? En ese orden de ideas, para poder ejecutar el programa, usted puede observar en la parte superior de la ventana un sinnúmero de
elementos o una lista de opciones o de botones que nos permiten llevar a cabo ejecución de nuestro código. Y asimismo usted puede encontrar en la parte superior la barra de menú, que tiene bastantes elementos, entre ellos editar, archivo, configurar, ejecutar, ayuda. Nosotros podemos ejecutar nuestro código sin problema alguno dándole clic en la figurita que corresponde al triángulo de color verde. Es decir, si usted quiere ejecutar el código, pues simplemente dé clic en esta figurita que está encerrada en el círculo de color rojo, ¿sí? En la figurita del triángulo de color verde, ¿sí? Y de esa manera usted puede ejecutar el programa. Al ejecutarlo, el computador le va a mostrar una ventana. Aunque puede que inicialmente el computador diga, mire, yo lo voy a ejecutar, pero necesito que se grabe previamente ese ejercicio. Vamos entonces a dar clic en el triangulito. Al darle clic en el triangulito, el computador realiza su proceso interno y uno va a solicitar a realizar algunas actividades como tal. Como lo puede apreciar en pantalla, observará que ha surgido una nueva ventana, ¿sí? Esta ventana como tal, PCIN le da un nombre, ¿sí? En este caso, usted puede apreciar, por ejemplo, que PCIN le da el nombre de PCIN ejecutando procesos sin título, porque nosotros no le escribimos un nombre a este programa, podemos hacerlo sin problema alguno. ¿Y qué observa visualmente? Pues visualmente usted puede darse cuenta que el computador empezó a ejecutar nuestro código, ¿sí? Observará que ejecutó y aparece en pantalla la frase ingrese el radio del túnel, como la que escribimos en la instrucción. Y puedo observar que en este caso hay una flechita o una barrita vertical que está titilando, así como se lo muestra la flecha de color rojo. Esa flechita en formato vertical que está titilando es el cursor, ¿sí? Y esa cursor titilando que nos está representando que es la instrucción leer, ¿sí? Como se explicó anteriormente. ¿Qué ocurre entonces? Pues que el computador en este momento, en la instrucción leer, se ha detenido la ejecución del programa, ¿sí? En la instrucción que está en el recuadro de color rojo. El computador detuvo la ejecución del programa esperando que el usuario haga algo. ¿Qué se espera que haga el usuario? Pues bien, el usuario lo que va a hacer es leer lo que aparece en pantalla. En pantalla aparece ingrese el radio del túnel. Entonces el usuario lo que hará es justo aquí digitar ese número correspondiente del radio del túnel. Es decir, el usuario lo que haría básicamente es, siendo orientado por la información que aparece en pantalla de ingrese el radio del túnel, pues el usuario lo que va a hacer es escribir ese valor aquí en pantalla. Por ejemplo, voy a escribir el número 4. Al darle el número 4, entonces lo que debo proceder a hacer es dar Enter para continuar con la ejecución del programa. Notará visualmente que apareció otra frase que es ingrese la longitud del túnel. Esa frase usted la encuentra en la segunda instrucción de escribir, ¿sí? Que es el mensaje que aparece en el código, como usted lo puede ver por la flecha de color rojo. Ingrese la longitud del túnel entre comillas dobles y entre paréntesis. Cuando el profesor ejecuta esta línea de código, aparece en pantalla esta información visual, como usted puede verlo en este momento. Notará también que está el cursor titilando, ¿sí? Ese cursor titilante, ¿qué nos representa? Pues como ya lo hemos mencionado en algunas oportunidades, ahí lo que está en el círculo rojo, ese cursor titilante nos está representando que el computador detuvo la ejecución del programa. ¿Qué más puede apreciar de la pantalla? Usted puede observar en la pantalla que en la parte inferior derecha de esa pantalla, donde la apunta la flecha de color azul, usted puede apreciar que aparece una información visual que le dice línea 11. ¿Sí? Esa línea 11 corresponde entonces a la línea 11 de nuestro código, y la línea 11 de nuestro código es leer long, es decir, el computador está mostrando en forma visual qué línea de código se está ejecutando en ese momento. Nuevamente, para que el computador pueda seguir ejecutando, pues el usuario lo que hace es suministrar la información de esa longitud. En este ejemplo, entonces voy a colocar el número 2 y le voy a dar Enter.
Al darle enter, ¿qué debería ocurrir? Pues el computador, al darle enter, el computador debería de ejecutar la siguiente instrucción, es decir, el computador ejecutaría esta instrucción que corresponde a calcular el volumen de metros cúbicos de tierra removida, que es ball ceiling, y luego ejecutaría valor a cobrar. Estas dos instrucciones como tal no se van a apreciar aquí en la pantalla de ejecución del programa, no se aparecen. Las instrucciones que puede uno visualizar en la pantalla de ejecución del programa son aquellas que tienen la palabra escribir y aquellas que hace que capture información, por ejemplo, las de leer. El resto de instrucciones, es decir, las instrucciones de asignación que son instrucciones de procesos, de cálculos, de procedimientos que hace internamente el computador, no aparecen en la pantalla de ejecución del programa que está en este momento. En este caso usted puede observar que dice ejecutando proceso, entonces el computador estas dos instrucciones, como son de cálculos, las hace internamente. Y como puede hacer millones de operaciones por segundo internamente, pues estas operaciones las hará inmediatamente muy rápido. Después de ejecutar estas dos instrucciones pasan a instrucción escribir, es decir, aquí sí el computador mostrará en la pantalla de ejecución, mostrará el mensaje, el valor a cobrar por mover la tierra del túnel es y el contenido de la variable. Es decir, si nosotros entonces nos ubicamos en el código, en la ventana de ejecución, le damos Enter, automáticamente nos muestra el mensaje que había mencionado. Es decir, nos mostró el mensaje, el valor a cobrar es, ¿sí? Como usted puede darse cuenta en pantalla. Entonces usted puede observar que el mensaje aparece en pantalla. Como lo puede apreciar por la línea roja, la frase subrayada con color rojo. Sin embargo, ¿qué observa en el resultado? Usted puede apreciar que aparece como resultado 0, como lo ve en el círculo del color rojo. Cuando se hizo el análisis del ejercicio, se encontró que el valor no puede ser 0. ¿Eso qué significa? Que algo en el código no quedó bien escrito. Usted podrá apreciar que el código se ha escrito de manera de que usted descubra que puede haber sido ese posible error. Entonces vamos a retomar el código para que usted pueda apreciar qué pudo haber ocurrido. Notará entonces que en la escritura del código se conservaron las declaraciones como son. Sin embargo, cuando se escribió la instrucción ball ceiling, usted podrá apreciar que en la instrucción ball ceiling se escribió la instrucción, pero hubo una situación en la instrucción como tal que no fue la correcta. De esa manera usted puede observar que a propósito en el ejercicio se ha escrito algo que no es, para que tenga presente que PCI no necesariamente le genera errores por cosas que no ha escrito completamente bien, exceptuando las palabras que él reconoce, por ejemplo, escribir y leer. Es decir, visto de otra forma, usted puede observar que tenemos en el recuadro de color naranja long 1000. En ese punto de vista, el computador no generó ningún mensaje de alerta, no subrayó una instrucción en color rojo y tampoco puso el símbolo más al costado izquierdo. Tenga presente esta información, es decir, es una variable long que se multiplica por 1000. Sin embargo, si usted utiliza otro lenguaje de programación, por ejemplo el lenguaje C cuando está verificando si lo que escribió está bien escrito, él le va a manifestar por medio de un mensaje de error que lo que escrito está en una línea en particular, hay un error. En ese orden de ideas, si tuviéramos long 1000 en lenguaje C, nos hubiera generado un error. ¿Cómo podemos entonces corregir esta situación? Bien, para poder corregir la situación, lo único que tenemos que hacer nosotros es colocar el símbolo de multiplicación dentro de esa, entre el long y 1000, ¿sí? Y lo que hacemos entonces ahora es observar. Si usted se da cuenta, él automáticamente, ¿qué hizo? Él hizo las modificaciones a la respuesta. Por eso podrá apreciar que lo que está en el círculo de color rojo ya no es 0, ¿sí? De hecho, el valor que observa de resultado es el valor que aparece en pantalla. Entonces, en ese orden de ideas, usted ya reconoce que debe tener prudencia cuando escriba la información que aparece en pantalla dentro del ejercicio. Si quisiera probar nuevamente el programa,
pues usted puede dejar la ventana que está activa, es decir, la que usted ve en el recuadro de color naranja, la puede dejar activa sin problema alguno. Y lo que puede hacer es dar clic en el botón reiniciar. Al dar clic en el botón reiniciar, lo que va a provocar es que vuelva a ejecutarse el programa, como verá a continuación. Entonces se repite el proceso, pues empieza a escribir los datos, por ejemplo, el número 4, ¿sí? 2 de la longitud del túnel, que está en kilómetros, y le aparecerá la información correspondiente al resultado, como lo puedo observar en pantalla. Observe que subrayado se encuentra el resultado como tal. Si usted quiere hacer cambios en el código, ya en las instrucciones que se encuentran en el costado izquierdo, ya en PCI, que la recomendación es que ya salga de la ventana, ¿sí? En la cual se encuentra, en la ventana de ejecución, ¿sí? Y haga los cambios, es decir, voy a cerrar, por ejemplo, aquí esta ventana y voy a hacer un cambio en el código. Entonces voy a colocar aquí, ingresa la longitud del túnel en kilómetros, ¿sí? Una vez realizado el cambio, pues aquí podemos colocar, ingrese el radio del túnel en metros, ¿sí? Pues podemos ejecutar nuevamente el código y usted puede observar en pantalla que nuestro mensaje ha cambiado. Observe que ya aparece la palabra metros. Entonces lo que podemos hacer es simplemente darle un valor. Aquí ya aparece la frase en kilómetros, le podemos dar un valor y él nos sigue generando el resultado como tal. Hay otra forma también de ejecutar el código en el caso de PCI. ¿Sí? Usted puede apreciar en el costado derecho que aparece una serie de figuras. Esta serie de figuras son los diagramas de flujo, es decir, las figuras que representan las instrucciones de nuestro código, pero en forma de figuras. Se llama diagrama de flujos. Y también puede observar en el costado de la extrema derecha, sobre la barra, que aparece ejecución paso a paso. Entonces lo que podemos hacer nosotros es darle clic allí y le va a hacer un cambio de imagen, ¿sí? Usted puede observar que aparece ahora una información visual que le permite observar de nuevo el botón verde, que es el de ejecución, ¿sí? Y el botón verde con una barra naranja, que es de primer paso, y también le muestra aquí en una barra donde dice velocidad, a qué velocidad usted quiere que se ejecute cada instrucción. ¿Qué hace eso? Pues bien, voy a darle clic en el botón verde que corresponde a comenzar para que observe lo que hace PCI como tal. Notará que aparece la ventana de ejecución y usted puede apreciar que en el costado derecho aparece una barra de color verde claro. ¿Y qué hace el computador? El computador lo que está haciendo es ejecutando paso a paso, instrucción por instrucción, para que el usuario pueda observar en qué línea de código va ejecutando, qué línea de código ejecutó, qué ocurre en la pantalla de ejecución, en la ventana de ejecución con respecto a la información. Usted puede observar también que él indica por medio de una flecha de color verde en qué instrucción se encuentra ejecutado o está detenido. En este momento está detenido en la instrucción leer radio para esperar la acción que va a hacer el usuario. Entonces, si yo llego a colocar aquí el valor correspondiente de un número, él seguirá ejecutando y mostrará con la línea del renglón de color verde en qué instrucción va. Por otro lado, si usted cree que está muy rápida la ejecución, usted puede modificar este botoncito y moverlo hacia la izquierda para hacerlo más lento o moverlo hacia la derecha para hacerlo más rápido. ¿Eso qué significa? Que esta franja de color verde pasará más lento entre la instrucción o más rápido entre las instrucciones. En este momento lo voy a dejar de esa manera y voy a colocar aquí el valor correspondiente de nuestra instrucción. Puede apreciar que cuando ejecutó las instrucciones correspondientes a los cálculos, el computador en la ventana de ejecución no mostró ningún resultado, ninguna actividad. Eso ocurre internamente. Y luego sí muestra la última instrucción, que es visualizar en pantalla el resultado obtenido. De esta manera, entonces, usted puede reconocer dos formas de ejecutar en PC las instrucciones. Por último, es importante también reconocer que estas instrucciones tienen una representación visual a través de figuras que se conocen como diagramas de flujo.
PCI le permite a usted generar las figuras del diagrama de flujo sin problema alguno. Para ello, usted puede observar en la parte superior, en la barra de botones, ¿sí? En las opciones de herramientas, usted puede observar que aparece después de el botón de ejecución del triángulo verde, un botoncito correspondiente a 2 pies, y luego aparece una figurita como de un rombo en la barra como tal. Si le damos clic a esa figurita, esa es la figurita que nos va a generar a nosotros el diagrama de flujo. Primero voy a cerrar esta ventana, ¿sí? Y luego vamos a dar clic en esta figurita correspondiente al botón de diagrama de flujo. Al dar clic automáticamente PCI le crea ese diagrama de flujo de este código que tiene escrito en el computador, ¿sí? ¿Cómo lo hace? Entonces vamos a observar en pantalla qué es lo que acontece. Usted puede apreciar que le sale una nueva ventana y en esa nueva ventana encuentra información de todo lo que escribió en el computador en el código en PCI. Aparece la palabra con que inicia el código, ¿sí? Y luego aparecen los definir, que fue la declaración de variables, el valor de la constante, y puede observar que hay una instrucción para una representación visual para la instrucción de escribir y una para la de leer. Notará que la figura es la misma. Sin embargo, hay una diferencia entre ambas. Usted, además del color, la diferencia puntual está en la parte superior derecha. Es decir, usted puede observar que en la parte superior derecha, en la instrucción de escribir, se aprecia una flechita que sale. ¿Sí? Una flechita con la punta saliendo, ¿sí? Y en la instrucción de leer, pues se observa la misma flechita como lo ve en el círculo de color verde, la misma flechita, pero esa flechita en este caso es una flechita que ingresa a la instrucción. Como usted lo puede apreciar, la flecha ingresa a la figura de geométrica, y en el caso de la instrucción de escribir, la figura geométrica es la misma, solo que la flechita sale indicando que es para visualizar información. La flecha que entra es para capturar información. Por eso usted puede apreciar la figura en la siguiente línea, en donde la flecha sale, y luego en la siguiente donde dice long, la flechita entra. A pesar de utilizar la misma figura geométrica, visualmente se diferencia por esos dos elementos. También usted puede observar la representación en diagrama de flujo para las instrucciones de asignación, como lo ven las flechas de coloración, es decir, son puros rectángulos que nos representan esas instrucciones de asignación o de hacer cálculos o procedimientos como tal. Y por último, pues usted puede observar que se termina el programa con un óvalo, que es el fin como tal. Recuerde que al interior del curso usted puede apreciar la información correspondiente dentro de este código como tal. Es decir, si usted va a las diapositivas, usted puede observar, por ejemplo, está la instrucción y la figura o el símbolo, el diagrama de flujo para la instrucción de asignación. Observe lo que es el rectángulo de color, el rectángulo como tal, ¿sí? Y usted puede encontrar también que esta figura geométrica le permite a usted también reconocer la instrucción de la captura de información. En este orden de ideas, las dos figuras son las mismas, solo que en la parte superior derecha se debe colocar la flecha que ingresa cuando es una instrucción de leer, y en el caso de escribir, la flecha que sale en la parte superior derecha como tal. De esta manera se puede fortalecer y seguir practicando con respecto a las instrucciones y diagramas de flujos correspondientes en el mundo del diagrama de flujo. Lo que vamos a hacer ahora es, ya vimos cómo hacer un algoritmo, ya conocemos cómo hacer un pseudocódigo, ya reconocemos que en el algoritmo y en el pseudocódigo pues utilizan unos símbolos, por ejemplo el de la flecha, ¿sí? Se utiliza para representar asignación, ¿sí? También se reconoce que la potencia en el pseudocódigo y en el algoritmo es doble asterisco, pero en el PCI es el símbolo de circunflejo, ¿sí? Y ya hemos construido un programa en PCI y hemos hecho la ejecución del mismo.
Ahora vamos a pasar a otro escenario de escritura o edición de código que se conoce como el lenguaje C. ¿Sí? Usted puede apreciar en pantalla que la última columna le muestra cómo puede usted construir las instrucciones en lenguaje C para que las pueda utilizar sin problema alguno. Bueno, antes de poder utilizar el aplicativo que nos permite construir código en lenguaje C, es importante que tengamos presentes las normas que exige este entorno de desarrollo a través de este lenguaje. Vamos a utilizar un aplicativo que se llama DebC. Ustedes pueden observar en pantalla cómo es la imagen de la ventana cuando se ejecuta el DebC. En la plataforma podrán hallar la guía de cómo instalar este DebC en sus computadoras. Usted podrá apreciar en la imagen que hay una zona en el costado izquierdo que hace referencia a los proyectos que usted va escribiendo y una ventana en color gris. Esa ventana en color gris, esta ventana cuando empecemos a escribir nuestro código, la que usted ve en el recuadro de color azul, esta ventana pasa a color blanco y nos permitirá escribir el código que queremos utilizar. En la parte superior usted podrá apreciar una gran cantidad de figuritas en color gris. Están en color gris porque en este momento no se ha creado ningún programa. ¿Sí? Ustedes pueden apreciar que está en el recuadro en color rojo esas figuritas. Y en la parte superior usted puede apreciar lo que corresponde a la barra menú donde está archivo, edición, buscar, proyecto, generar herramientas, entre otros. Para poder utilizar el DebC, entonces necesitamos cumplir o respetar las normas que establece el lenguaje C en su escritura de código. Entre ellas usted va a ver ahorita en pantalla la conversión, es decir, lo que teníamos nosotros antes en el pseudocódigo, en el lenguaje, en algunos casos PCI, y cómo quedaría en el lenguaje C. Primero usted puede observar que tenemos la instrucción de escribir, ¿sí? En el pseudocódigo se coloca la palabra reservada de escribir, seguido paréntesis y entre comillas dobles el texto que se quiere visualizar en pantalla y luego el paréntesis. Como observamos nosotros inicialmente, esta instrucción lo que nos permite a nosotros es mostrar en pantalla un mensaje. El mensaje pues lo estamos representando en este momento por la palabra texto que usted puede ver en color rojo a través de la flecha de color azul. ¿Cómo podemos utilizar una instrucción en lenguaje C que nos permita también visualizar en pantalla una información, un mensaje? Pues en lenguaje C existe una instrucción para visualizar en pantalla el mensaje. Y esa instrucción puntualmente hace referencia a la palabra print. Es decir, usted podrá apreciar en pantalla que la palabra la debemos escribir en minúscula, ¿sí? Y termina con la letra F. Importante, print F o print. Debe escribirla tal cual como está, en minúscula, termina en la letra F. Y asimismo, para completar la instrucción, pues debemos colocar paréntesis. Por eso usted podrá apreciar en la imagen la instrucción print como tal. Es decir, como puede observar en la pantalla, usted aprecia la palabra print y seguido al paréntesis que abre y entre comillas dobles se va a escribir lo relacionado con el mensaje que se quiere que aparezca en la pantalla del computador. ¿Sí? Es decir, usted escribirá el texto entre comillas dobles de ese mensaje y cierra con paréntesis. Es importante tener presente que el lenguaje se le exige que usted termine la instrucción print, la termine siempre utilizando el símbolo de punto y coma, como la punta de la flecha. Si no colocamos el símbolo de punto y coma, vamos a generar un error y el computador no permitirá la ejecución del aplicativo del programa que estamos utilizando en lenguaje C. Entonces usted puede observar en pantalla cómo nos va a quedar nuestra primera instrucción de escribir, aquella que solamente busca mostrar un mensaje de texto, ¿sí? Como usted lo puede ver en el recuadro de color azul. Sin embargo, también podemos utilizar instrucciones de escribir no solo para visualizar texto, sino también para mostrar en pantalla
el resultado o lo que he guardado dentro de un espacio de memoria al cual se le ha dado un nombre, un identificador. Es decir, nosotros también podemos mostrar en pantalla el contenido de variables, el contenido de constantes. Por eso usted puede observar que aquí se ha colocado la palabra identificador para hacer referencia a que puede colocar tanto el nombre de una variable como el nombre de una constante. Y así podemos usar la instrucción de escribir en el pseudocódigo. Ya en el PCIN usted reconoce o recuerda que este tipo de instrucciones, para que funcione, el PCIN exige que no tenga paréntesis. En el caso del lenguaje C, debemos colocar los paréntesis, si no la instrucción no nos va a funcionar. Recuerden, en PCI no requiere paréntesis, pero en lenguaje C sí requiere paréntesis. En pseudocódigo sí requiere paréntesis. No olvide, por tanto, que la palabra identificador hace referencia al nombre que usted le va a dar a una constante o a una variable. Es decir, justo en esa frase que usted va a encontrar subrayada de color azul, usted va a encontrar que esa frase subrayada, usted puede colocar ahí el nombre de una constante o el nombre de una variable. Esta es la forma de hacerlo en el pseudocódigo. En el caso del PCIN, no olvide, no se ponen los paréntesis. Pero el lenguaje C exige que respetemos unas cosas. ¿Cuáles las cosas que debemos respetar? Pues bien, nosotros debemos escribir la instrucción en lenguaje C, cumpliendo que utilizamos la palabra reservada para tal fin, en este caso es print, y también cumpliendo que vamos a colocar los paréntesis, y dentro de los paréntesis debemos colocar el mensaje. Este mensaje lo vamos a colocar siempre dentro de comillas dobles, como lo ve con las flechas de color verde. ¿Sí? Ese mensaje como tal dependerá de lo que usted quiera mostrar en pantalla. Sin embargo, si queremos que en pantalla nos aparezca el resultado de una variable, es decir, el resultado, como usted puede observar en pantalla, el resultado de el contenido de una variable o de una constante, que aquí lo estamos llamando identificador, para que nuevamente recuerde que es el nombre de una constante o de una variable que usted puede colocar allí. Si queremos nosotros mostrar el contenido de esta información que está en memoria, almacenada en una constante o una variable, es necesario que respetemos una exigencia del lenguaje de programación. La exigencia que nos hace el lenguaje de programación puntualmente está relacionada con lo que llama el lenguaje el comando de control. Es decir, necesitamos respetar lo que exige, que es construir o utilizar un comando de control. En otras palabras, lo que nos está pidiendo el lenguaje C es que si queremos nosotros utilizar la instrucción que nos permite mostrar en pantalla un mensaje de texto y asimismo el contenido de variables o de constantes, pues nosotros requerimos cumplir con la exigencia que le establece el lenguaje C. Y la exigencia que establece el lenguaje C está relacionada directamente con lo que usted ve en el recuadro de color azul. Es decir, debemos reemplazar ese recuadro de color azul con el comando de control. En ese caso, el comando de control siempre va a contener dos componentes, ¿sí? El comando de control va a contener el símbolo de porcentaje y luego le seguirá una letra. Recuerden, este es el comando de control. Y lo necesitamos utilizar cuando vamos a visualizar en lenguaje C por medio de la instrucción print. En ese orden de ideas, en la tabla que usted ve en el costado derecho, usted puede observar la información del comando de control, ¿sí? En la tabla que está en el recuadro de color azul. ¿Qué debemos respetar? Que primero colocamos el símbolo del porcentaje. ¿Sí? Primero el símbolo del porcentaje. Es decir, usted puede observar en pantalla que se ha colocado dentro de las comillas dobles, como usted puede apreciar, se ha colocado el símbolo de porcentaje. Lo que falta es después colocar cuál letra corresponde. Y la letra corresponde dependiendo del identificador, dependiendo
de la variable, del tipo de dato que guarda la variable o que está guardado en la constante. Es decir, si tengo una variable de tipo entero, de tipo char o de tipo real, por ejemplo, entonces así mismo es la letra que vamos a colocar aquí después del símbolo de porcentaje. ¿Basados en qué? En lo que establece el lenguaje C. El lenguaje C dice que si yo quiero mostrar el contenido de una variable o de una constante que sea de tipo entero, entonces la letra que debo colocar es la letra D o la letra I. Por ejemplo, si quisiéramos hacerlo de esa manera, entonces básicamente, si queremos mostrar el contenido de la edad de alguien, por ejemplo, entonces la edad es un número entero, entonces lo que tenemos que hacer es colocar el símbolo de porcentaje y la letra D de decimal o la letra I de integer de entero. Y de esta manera cumplimos con la exigencia del lenguaje C de colocar un comando de control y la letra está relacionada con el tipo de dato. Asimismo, si quisiéramos nosotros mostrar el contenido de un carácter, pues el comando de control que colocaríamos sería la letra C. Si queremos mostrar un dato numérico con decimales, ¿sí? Entonces la letra que colocamos es la letra F y así lo propio con cadena de caracteres. Principalmente utilizaremos estos comandos de control para con nuestros ejemplos y nuestros ejercicios Bien, continuando entonces, respetando eso, lo que haríamos nosotros es escribir la información del comando de control entre las comillas dobles, iniciando con el símbolo de porcentaje, luego con la letra representativa y luego después de las comillas dobles colocamos la coma y después el nombre de la constante o el nombre de la variable. Cumplimos con la exigencia que establece el lenguaje C. Y el lenguaje C nos exige que debamos nosotros terminar nuestra instrucción con el punto y coma, como usted lo puede apreciar en pantalla. ¿Sí? Terminamos nuestras instrucciones print con el punto y coma, como usted puede apreciar en pantalla. De esa manera podemos utilizar nosotros la instrucción print sin problema alguno. Ahora, algo de tener presente. No es necesariamente obligatorio que el comando de control que está en print nosotros lo escribamos al final de nuestra cadena de caracteres que está entre comillas dobles. No es una norma, ¿sí? Que lo escribamos justo al final de la cadena de caracteres. No. Nosotros podemos colocar el comando de control en cualquier lugar dentro de las comillas dobles. Allí, en ese lugar, cuando el computador ejecute la instrucción print, pues en ese lugar el computador reemplazará el porcentaje con la letra, es decir, el comando de control lo reemplazará por el valor que tiene en la constante o la variable que usted haya colocado aquí donde dice identificador. Por otro lado, podemos colocar cuantos comandos de control requiramos, es decir, yo puedo mostrar en un mensaje de texto varios contenidos de variables y de constantes. Si son, por ejemplo, 3 variables, pues debo colocar 3 comandos de control, uno por cada variable, respetando el tipo de dato que tenga la variable. Y después de la coma, y en la misma forma, colocaremos las variables separadas por comas, teniendo presente que el primer comando de control corresponderá a la primera variable, el segundo comando de control a la siguiente variable y el tercer comando de control a la última variable. En esa manera lo respeta el lenguaje C y así debemos nosotros utilizarlo para escribir como tal nuestras instrucciones de visualización en pantalla en donde queremos mostrar el contenido de variables. Por último, importante también tener presentes cómo podemos nosotros utilizar lo que corresponde a las capturas de información de pantalla, es decir, lo que concierne al uso de la instrucción leer. Usted puede observar que en la flecha de color azul la instrucción leer, como es en el mundo del pseudocódigo, la palabra reservada leer, paréntesis, el nombre de la variable y cierra paréntesis. Tiene una representación en lenguaje C y la representación que tiene es el uso de la instrucción llamada scanf, como usted puede observar en pantalla. Termina en letra F.
toda en minúscula. Así como está escrita, debemos respetar scanf o scanf para que usted lo tenga presente. Y esta instrucción exige también que utilicemos o respetemos una nomenclatura, es decir, debemos colocarla dentro de paréntesis. Debemos utilizar un primer bloque de esa instrucción, ¿sí? Esta instrucción tiene dos bloques que están separados por comas, ¿sí? El primer bloque, como usted observa por medio de la flecha de color rojo, hace referencia al comando de control, y este comando de control, norma, exigencia, se debe colocar dentro de comillas dobles, como lo muestra las flechas de color marrón. Ese comando de control allí se coloca dentro de comillas dobles. Es una exigencia de la instrucción scanf, que es la instrucción de captura de datos del lenguaje C. ¿Qué significa entonces? Que nosotros colocaremos una letra, y esa letra que se coloque allí dependerá del tipo de dato, como vemos para el caso de la instrucción de visualización o print, dependerá del tipo de dato, pero en este caso dependerá del tipo de dato de la variable donde se va a guardar la información. Repito, la letra que coloquemos aquí en el comando de control es una sola letra que va justo al lado del símbolo porcentaje, que a su vez estos dos elementos van dentro de comillas dobles, y esa letra que se coloca o está relacionada al tipo de dato de la variable que va a colocarse en la instrucción. En este ejemplo la variable es radio. Como habíamos hablado, radio es un numérico, pero un numérico con un punto decimal. Eso significa que la letra que colocaríamos aquí es la letra F, que hace referencia a un número flotante o un número real, número punto decimal. Entonces tenga presente, scanf exige que coloquemos entre comillas dobles el comando de control, el cual comienza con el símbolo porcentaje, luego una letra que representa el tipo de datos de la variable que usted va a colocar a continuación. No olvide además que los dos elementos están separados por coma, ¿sí? Usted puede observar en pantalla que los dos elementos están separados por una coma, ¿sí? Como lo ve con la flecha de color verde. ¿Eso qué indica? Que primero va el comando de control y luego va la variable donde se va a guardar la información. Repito, primero va el comando de control y luego la variable donde se va a guardar la información. En este ejemplo la variable se llama radio. Sin embargo, el lenguaje C le dice, si usted quiere que en efecto se guarde la información en esa variable, exijo que se utilice otro carácter especial. Y ese carácter que usted ve es el carácter ampersand, ¿sí? En ese orden de ideas, ampersand es nuestro carácter que debemos colocar precediendo al nombre de la variable. Si no lo colocamos, no nos va a funcionar. Si llegamos a colocar ampersand, dejamos un espacio y el nombre de la variable, no nos va a funcionar, no va a trabajar. No es correcto hacerlo de esa manera. Por otro lado, debemos separarlo con comas. Es decir, si usted coloca, por ejemplo, scanf, y coloca el símbolo de porcentaje, la letra del comando de control, coma, coloca el símbolo de ampersand y coloca espacio, radio, cierra paréntesis y termina en punto y coma, no nos va a funcionar porque se ha dejado un espacio libre entre el ampersand y radio. Es decir, este tipo de instrucción no va a funcionar. Si no incluimos el ampersand, tampoco va a funcionar. Así que son normas que exige el uso de las instrucciones en lenguaje C, la cual debemos respetar y cumplir. Y por último, no debemos olvidar que terminamos con punto y coma. Entonces recuerde el uso del comando de control. Adicionalmente, usted puede apreciar que el lenguaje C utiliza sus propios operadores. Usted puede observar en el costado inferior izquierdo un resumen de los operadores en el mundo del pseudocódigo, cómo estos operadores se utilizan en el mundo del lenguaje C. Usted puede apreciar, por ejemplo, que
tenemos la operación de asignación. Y la operación de asignación utiliza en el algoritmo como en el pseudocódigo la flechita, ¿sí? Al igual que en PCIM, ¿sí? Pero en lenguaje C la flechita ya no se usa, se utiliza el operador igual. Repito, el lenguaje C es el operador igual. Por otro lado, el igual que, la operación igual que, utiliza como operador en algoritmo, en pseudocódigo y en PCIM el símbolo igual, uno solo. El lenguaje C pasa a ser doble igual porque un solo igual es para asignación, ¿sí? Por ejemplo, y igual a x más 2, ¿sí? En el caso del diferente que es el símbolo menor y mayor que juntos para los tres, pero en el caso del lenguaje C es el símbolo de admiración y el operador igual que juntos. En el caso de potencia, en el algoritmo y el pseudocódigo es doble asterisco, aunque en el algoritmo en muchos casos le escriben una expresión matemática tal cual como se manifiesta, es decir, elevado a la potencia. En el PCI ya no se utiliza el doble asterisco como en pseudocódigo, sino que se utiliza el sin complejo, como usted ve en la figurita, pero en lenguaje C se utiliza una función que se llama POW, que es de power, ¿sí? Paréntesis, se coloca el número que hace referencia a la base, coma, el número que referencia a la potencia y se cierra paréntesis. And, no y or, los operadores lógicos y o y no, usted puede observar cómo se comportan en algoritmos pseudocódigo PCI y cómo es en lenguaje C. Mire que en lenguaje C los operadores son doble ampersand, que se encuentra en la tecla 6 del teclado alfanumérico, y una negación, que es el símbolo de admiración, y doble barrita, que por lo general se puede ubicar en la parte superior derecha de su teclado, cerca de la tecla Escape. De esta manera nosotros reconocemos los cambios que hay de operadores para con el lenguaje C. Por último y no menos importante, siempre que vamos a usar el lenguaje C, el procesador requiere reconocer cómo va a ejecutar las instrucciones. Por ejemplo, el procesador requiere reconocer cómo va a ejecutar la instrucción print, cómo va a ejecutar la instrucción scanf. Entonces, para que el procesador reconozca cómo la va a ejecutar, es necesario que nosotros lo primero que colocamos cuando utilizamos el lenguaje C es unas instrucciones que se llaman librerías, ¿sí? Por ejemplo, usted puede apreciar en la tabla de la extrema derecha, ¿sí?, donde apunta la flecha de color rojo, cuáles son las librerías que requerimos utilizar para poder ejecutar programas utilizando el lenguaje C. Podrá observar que para el print y el scanf es necesario colocar la librería stdio.h para detener la ejecución en pantalla o capturar un carácter, la librería conio.h para borrar información visual, es decir, hacer que la pantalla se limpie, no tenga texto. La instrucción system, para la instrucción system se requiere el uso de la librería stdlib.h. Para las instrucciones que requieren operaciones o cálculos, por ejemplo, la raíz cuadrada, que es SQRT o Square Root en inglés, la abreviación, o potencia POW, pues se requiere la librería math.h. ¿Cómo podemos nosotros escribir una librería? Para escribir una librería lo que hacemos es colocar numeral include. Numeral incluye y con eso nosotros escribimos nuestra. El símbolo numeral, la palabra include, si colocamos el símbolo de menor, luego el nombre de la librería, por ejemplo, stdio.h y el símbolo mayor que. De esta manera estamos escribiendo una instrucción que es la librería para el uso del lenguaje C. Es importante tener presente situaciones que ocurren con algunos estudiantes. Por ejemplo, a veces no escriben stdio.h, sino que cambian la i por la u, o agregan una u haciendo referencia a estudio. Y esto no lo reconoce el computador y por tanto genera error. Bien, reconocidos los elementos que se tienen o debemos tener presente para trabajar en lenguaje C, entonces vamos ahora a nuestro aplicativo llamado DevC. Usted puede observar el aplicativo de C y para nosotros comenzar, lo primero que debemos hacer entonces es ir a Archivo,
¿sí? Escoger nuevo, ¿sí? Y en nuevo escoger código fuente. Repito, vamos a archivo, nuevo, y en nuevo escogemos código fuente. Seleccionamos código fuente y nos abre la ventana del centro, como se había mencionado inicialmente. En esta ventana, aquí vamos a escribir todo nuestro código, ¿sí? En el recuadro de color rojo, como usted puede apreciar en pantalla. Escribimos todo nuestro código. ¿Qué le hace el Visual Lenguaje C? Este aplicativo de C le muestra a usted en pantalla el número de la línea o el renglón y así mismo se lo resalta en un color como verde aguamarina. Es aquí en esta primera línea donde vamos a escribir nosotros nuestro código, empezamos a escribir nuestro código, nuestras librerías, por ejemplo. Entonces vamos a escribir, por ejemplo, la librería como tal. En este caso, numeral include, ¿sí? Y colocamos stdio. Apenas coloque yo el símbolo menor, que automáticamente el aplicativo coloca el del mayor. Entonces coloco stdio.h. Le doy enter y podemos colocar las otras librerías. En este caso, librería quedaría, como usted puede observar en pantalla, ya se han escrito las 3 librerías correspondientes a nuestro código, a las que utilizaremos durante el semestre para con las escrituras de códigos en lenguaje C. En este momento usted ya puede resolver problemas utilizando PCIN y a partir de este instante puede resolver problemas utilizando lenguaje C indistintamente. Bien, lo que hacemos ahora es escribir nuestras instrucciones, nuestro código. Si vamos nosotros a PCIN, podemos encontrar nuestro código como tal. Puede apreciar en este momento en pantalla que está nuestro pseudocódigo. Usted puede reconocerlo por el que está en el recuadro de color rojo para trabajar con él como tal. Notará que lo primero que encontrarás es una declaración de variables y la declaración de constantes. ¿Cómo podemos hacer esto en lenguaje C? Bien, recuerde que en PCI la declaración de variables y de constantes requería utilizar una palabra puntual, que es la palabra definir. Y con definir lo que hacíamos es colocar los nombres de todas las variables para trabajar en nuestro código. En ellas usted puede observar las variables que utilizamos para la solución de nuestro problema: radio, long, valor a cobrar, vol, ceiling. Las declaramos como tipo decimal o punto decimal, solo que en PCI la palabra decimal no está, por eso utilizamos el número, perdón, la frase o la palabra real. Declaramos una constante, solo que PCI no utiliza una palabra puntualmente para definir constantes. En este caso lo que hicimos es conservar la estructura de una declaración en donde declaramos a precio, que va a ser de tipo real, y luego acto seguido lo que hicimos fue darle el valor de esa constante. En lenguaje C lo que debemos hacer es construir la estructura basando lo que nos pide el lenguaje C. En ambos casos tenga presente que en el pseudocódigo existe la palabra var para hacer referencia a variables. El PCI no utiliza la palabra var, PCI no utiliza la palabra definir, ¿sí? Y en lenguaje C, pues lo que nosotros hacemos es puntualmente escribir las variables. Pero antes de escribir las variables nosotros debemos respetar una exigencia del lenguaje C. Es que todas nuestras instrucciones las debemos guardar o escribir dentro de un lugar especial que se llama main. En ese orden de ideas nosotros escribimos nuestras instrucciones puntualmente dentro de la zona llamada main, es decir, le escribimos in main, paréntesis, paréntesis, lo escribimos por norma, por regla, porque es una exigencia del lenguaje C, y lo que hacemos es colocar abre llave y dar enter y automáticamente nos coloca la llave que cierra. Es decir, nosotros escribiremos nuestro código, la solución a nuestro problema, la vamos a escribir siempre en las primeras partes del curso dentro de las llaves que usted ve en el recuadro de color rojo, dentro de main. ¿Por qué exige el lenguaje C esto? El lenguaje C exige esto porque podemos colocar la solución del problema en diversos bloques de código, pero uno de ellos debe tener la principal prioridad de ser visto o visitado por el procesador. En este caso, el que debe ser visitado por el procesador es main. Entonces, recuerden, exigencia del lenguaje C, otra exigencia es que debemos escribir todas nuestras instrucciones
dentro de main. Podemos preceder a main con la palabra int de entero. Debemos colocar después de la palabra main paréntesis que abre y que cierra, y después del paréntesis que cierra abre llave y abre cierre. Son exigencias del lenguaje C para que pueda funcionar sin problema alguno. En ese orden de ideas, continuando con la escritura, lo que hacemos ahora es escribir nuestras instrucciones, comenzando con las variables. El lenguaje C no tiene una palabra reservada llamada var, como si la tiene el pseudocódigo. Recuerde que en el pseudocódigo tenemos var, ¿sí? Recuerde que en PCIN tenemos definir, pero en lenguaje C no existe ni una ni la otra. En ese orden de ideas lo que hacemos estrictamente es escribir nuestras variables. ¿Cómo podemos escribir nuestras variables utilizando el lenguaje C? Pues bien, para poder escribir nuestras variables utilizando el lenguaje C, lo primero que debemos hacer es colocar el tipo de dato. Si nos devolvemos al pseudocódigo, podemos encontrar que el tipo de dato es real, como usted puede apreciar en pantalla. Y seguido vienen las 4 variables que son del mismo tipo. Después de real colocamos los 2 puntos para cumplir con la norma del pseudocódigo. En el caso del lenguaje C, lo que hacemos es colocar nuestro tipo de dato real, que en este caso es float, espacio, y colocamos los nombres de las variables, si hay más de una, separadas con coma, y terminamos con punto y coma, como usted puede observar en la pantalla. Note que ya se ha escrito la declaración de variables, ¿sí? Y en nuestro caso, entonces, vamos a colocar las variables que necesitamos. Inmediatamente usted puede reconocer que el lenguaje se le dice, mire, float, le coloco un color de negrillo oscuro, pero también puede observar que una variable que estamos usando se llama long, y para el computador el lenguaje C la reconoció también como un color de negrilla. ¿Eso qué significa? Long como tal es un tipo de dato de un entero largo en lenguaje C. Por eso nosotros no podemos darle el nombre de una variable long usando el lenguaje C. Entonces la recomendación es que cambiemos ese nombre y coloquemos, por ejemplo, longitud. De esta manera ya evitamos un posible error que nos genere el programa cuando vaya a ejecutar. ¿Qué continúa ahorita? Pues lo que debemos hacer ahora, siguiendo nuestro código, es escribir las constantes. Para el caso del pseudocódigo viene la palabra reservada llamada const, y después las constantes que se vayan a utilizar. En este caso ambas son de tipo decimal. En el caso del lenguaje C, pues hacemos algo similar. ¿Eso qué significa? Que nosotros vamos a escribir la palabra reservada const, que nos permite crear constantes. En ese caso dejamos un espacio y colocamos el tipo de dato primero, es decir, float, ¿sí? Y luego el nombre de la constante, pi, luego el símbolo igual, para hacer referencia a que vamos a utilizar la asignación, es decir, vamos a decirle que el valor que se va a colocar allí corresponde a un valor que se va a asignar a ese nombre de la constante, y en ese caso pues estamos hablando de el valor que es 3,1416. Y terminamos con punto y coma. Colocamos la otra constante, const, ¿sí? En este caso también es del valor 600.000. Podemos colocar, por ejemplo, que 600.000 es de tipo entero para poder trabajar con los 600.000, como usted puede ver en pantalla. Y escribimos el valor 600.000 y terminamos con punto y coma. De esta manera ya hemos cumplido con nuestro pseudocódigo al escribir nuestras constantes pi y precio. ¿Qué sigue nuestro pseudocódigo? Nuestro pseudocódigo sigue lo que corresponde al bloque de ejecución, ¿sí? Que comienza con inicio y finaliza con la palabra reservada fin. Sin embargo, en lenguaje C no existe la palabra inicio, tampoco existe la palabra fin. En muchos casos, inicio y fin se representan como llave que abre y llave que cierra, las cuales ya están colocadas dentro del código. Lo que vamos a hacer ahora es pasar a escribir nuestras instrucciones que corresponden a
mostrar un texto en pantalla y luego capturar la información correspondiente que vaya a ingresar el usuario. En ese orden de ideas, la instrucción para mostrar un texto en pantalla, recuerde que es la instrucción print, y la instrucción para capturar una información que ingrese el usuario es la instrucción scan, como usted podrá ver a continuación. Podrá apreciar en pantalla que se encuentran las instrucciones para visualizar la información, si en este caso print, recuerde que termina con F, ingresa el valor del radio del túnel, termina en punto y coma, luego viene la instrucción scan, recuerde que termina con F y entre comillas va a colocar el comando de control, recuerde que en este caso es la letra F porque radio es la variable de tipo float, como usted puede observar acá arriba. Radio de tipo float y el ampersand debemos incluirlo, si no, no nos va a funcionar. Si vamos a nuestro código, podemos encontrar que siguen las instrucciones de escribir para solicitar la longitud del túnel y la de leer para capturar esa información del túnel. En ese orden de ideas, nuestro código va a quedar de la siguiente manera. Como puede apreciar en pantalla. Usted observará que estamos colocando print para visualizar, scan para capturar información. Completando nuestro código, usted observará que en el código aparecen las instrucciones correspondientes para cálculos como tal de las operaciones de nuestro ejemplo. ¿Sí? En ese orden de ideas, pues vamos a construir esas instrucciones para que nuestro ejercicio pueda funcionar sin problema alguno. Eso significa que nuestras instrucciones que están con la flecha de color azul en lenguaje C van a quedar de la siguiente manera. Como usted puede apreciar en pantalla en este momento. Observe que hemos utilizado las constantes pi, ¿sí? Que usted ahí puede observar, pi y precio. Estas son constantes que se declararon previamente como constantes dentro del código del lenguaje C como tal. También podrá apreciar que se está utilizando a POW, ¿sí? Para la potencia, respetando que hemos colocado la base y el valor de la potencia separados por comas. Si queremos utilizar la función POW que nos permite hacer la potencia, pues es necesario que nosotros declaremos o utilicemos la librería math.h como lo explicamos anteriormente. Continuando con nuestro código, pues lo que nos falta para completarlo es utilizar la instrucción escribir. Observe que la instrucción escribir tiene un mensaje de texto y además de eso estamos mostrando el contenido de una variable. Para hacer eso, pues vamos a utilizar la instrucción print y el comando de control como vimos anteriormente, quedándonos de las... Como usted puede apreciar, tenemos un mensaje de texto que puede observar que está subrayado con color rojo. Tenemos además dentro de las comillas dobles nuestro nuestro comando de control que es porcentaje F y luego de eso colocamos la coma y después colocamos nuestra variable que queremos dar a conocer el contenido, la misma que es valor a cobrar. El siguiente paso es ejecutar el programa. En el caso del lenguaje C, para poder ejecutar el programa, usted puede apreciar que en la parte superior hay una barra de botones que ya todas tomaron un color. Inicialmente, por no estar creado el código, no tener ningún código, pues estas botones estaban en gris. Ahora usted puede apreciar que la gran mayoría se encuentran en color y las que vamos a utilizar para hacer la ejecución del programa son las que usted está viendo resaltadas. Lo primero que hace el lenguaje C para poder ejecutar un programa es compilarlo, es decir, verifica que la información que se ha escrito, ¿sí? Que toda la información que se ha escrito esté bien escrita. Es decir, revisa si hay errores de sintaxis, por ejemplo, que de pronto no se haya escrito bien la instrucción print, se haya colocado sin la letra F, o scan sin la letra F, o que alguna de esas letras haya empezado en mayúscula. ¿Sí? De esta manera, entonces, el lenguaje C lo primero que hace es compilar para ver si está bien escrito y si no está bien escrito, pues entonces va a generar los errores correspondientes. Otro error es, por ejemplo, no se incluyó el punto y coma. Entonces, eso lo va a manifestar el lenguaje C.
Para que nosotros podamos hacer que compile, entonces lo que necesitamos es utilizar una de las siguientes teclas. Podemos utilizar la figura que usted ve con 4 cuadritos de colores. Esa figurita, si usted ubica su mouse sobre ella, pues le va a mostrar un mensaje que hace referencia a compilar. ¿Sí? Entonces, de esa manera, como usted puede ver en pantalla, compilar y le aparece F9, es decir, usted puede presionar esa figura o presionar la tecla F9 de su teclado alfanumérico. Entonces, vamos a presionar la tecla F9 para que el computador nos muestre qué va a ocurrir. Lo primero que el computador hace es preguntar dónde va a grabar ese archivo. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros le vamos a dar un nombre al archivo. En este caso, vamos a colocarle por nombre cálculo túnel, ¿sí? Lo vamos a dejar así como está en la parte inferior. Ustedes escogen el lugar donde quieren que se guarde el archivo, ¿sí? En su computadora, y el paso siguiente es presionar el botón guardar. Presiona el botón siguiente, vamos a ver qué nos muestra el computador. Observará en la parte inferior que él empieza a hacer un análisis sobre la información que está escrita allí. Y notará que el computador generó una línea en fondo café que nos está indicando en el costado izquierdo con un símbolo rojo, con una X blanca, que allí hay un error. En la parte inferior también nos muestra que generó un error. Dice Expected Primary Expression Before Long. Usted puede encontrar que la línea es la número 19. ¿Qué notamos de la línea? Obsérvese que en nuestra instrucción teníamos la palabra long como una variable, pero esa palabra el lenguaje C la utiliza como un tipo de dato de un entero más largo. En nuestro caso, para corregir el error, simplemente nos ubicamos dentro de esa palabra en long y la completamos como inicialmente la colocamos en la parte superior. Lo que procedemos ahora es volver a compilar, es decir, presionamos nuevamente el botón de compilación para que nos ejecute y nos revise si tenemos algo malo en nuestro código. Notarán en la parte inferior que el computador realiza y nuestra información, entre ellas está mostrando que está revisando el código, y una vez termine, el computador nos encuentra o nos muestra información que es importante tener presente. Por ejemplo, errores ceros. Si tenemos ceros errores, eso significa que nuestro código está bien y lo podemos ejecutar. Entonces, desde ese punto de vista, ya compilamos, ahora lo que vamos a hacer es ejecutar. Para ejecutar nuestro programa en lenguaje C, lo que vamos a hacer es utilizar el siguiente botón, es decir, podemos utilizar el botón que usted ve que apunta a la flecha, ¿sí? Visto de otra forma, cuando nos ubicamos allí con el mouse, entonces el computador nos va a mostrar un mensaje que dice ejecutar, como puede apreciar en pantalla, y la tecla F10, es decir, puedo presionar ese botón o puedo presionar la tecla F10 del teclado alfanumérico. Vamos a presionar la tecla para observar lo que muestra el computador. Usted puede apreciar que le aparece una ventana. Esa ventana es una ventana que siempre va a tener el fondo negro y las letras van a estar en color blanco. Y podrá apreciar en la ventana que aparece la frase ingrese el valor del radio del túnel, y podrá notar que el cursor se encuentra justo al lado de la letra L. Ese cursor que está titilando, usted ya sabe que corresponde a la ejecución de la instrucción scanf. ¿Eso qué significa? Que si yo coloco un valor, por ejemplo el número 2, y doy enter, él seguirá ejecutando y me va a mostrar la siguiente instrucción, que es ahora ingrese la longitud del túnel. Como usted puede apreciar aquí en pantalla, ingrese la longitud del túnel. El cursor está titilando y es porque está en la espera de la ejecución de la instrucción scan. Notará que el 2 quedó pegado a la letra L, y si yo colocara, por ejemplo, el número 6, el 6 quedará pegado a la letra L. Si doy enter, entonces el computador pasará a ejecutar las instrucciones de cálculo, las instrucciones de asignación, y luego mostrará el resultado en pantalla. Como usted puede observar, en pantalla dice el valor a cobrar por el túnel es, y allí está la información correspondiente para estos datos 2 y 6. Como usted puede apreciar en pantalla, aparecen varios ceros. Podemos hacer que el código sea más elegante, es decir, que el dato que vaya a pedir no lo pida justo al ladito de la última letra, ¿sí?
como aquí aparecía en el caso de la letra número 2, ¿sí? Del número 2 al ladito de la letra L, como puede apreciar en pantalla. Y para hacer eso, pues hacemos o utilizamos o recurrimos a elementos propios del lenguaje C. Por ejemplo, aquí donde dice el radio del túnel antes de la comilla doble, entonces lo que vamos a escribir es un carácter especial, que es el carácter de \n. Como usted puede apreciar en pantalla. El \n, ¿qué hace? Lo que hace es hacer un salto de renglón, es decir, el cursor pasa al siguiente renglón. Si usted coloca, por ejemplo, el carácter \t, ¿qué hace el carácter \t? Lo que hace es que el cursor quede al frente de la línea. Entonces, si aplicamos esto en nuestro código, nos va a quedar de la siguiente manera. Entonces, colocaríamos \n. Lo mismo haríamos en esta instrucción, \n. Y para que no nos aparezca tantos ceros, podemos trabajar directamente en este comando de control apuntado con la flecha de color rojo. En vez de colocar %f, podemos colocar %.1f. Eso que hace que nos muestre el computador al final solamente un decimal después del punto. Acto seguido lo que vamos a hacer es nuevamente a compilar. Recuerde, hicimos cambios, agregamos elementos a nuestro código y al hacerlo necesitamos nuevamente compilar. Cada vez que usted modifique algo debe compilar. Si modifica sin compilar no se va a guardar y por tanto no va a mostrarle los cambios realizados cuando usted lo ejecute. Entonces vamos a compilar. Puede apreciar en pantalla que nos sale 0 errores. Entonces vamos ahora a proceder a ejecutar. Puede apreciar que en este caso ya el cursor no aparece. ¿Sí? El cursor ya no aparece en la parte final de la pantalla, al final de la palabra túnel, sino que aparece en el siguiente renglón, como usted puede apreciar en la pantalla. Ahí donde apunta la flecha de color blanco está el cursor y eso que nos está indicando que el computador va a ejecutar la instrucción scanf. Entonces si coloco un valor, ejemplo número 2, doy enter, entonces me aparece la siguiente información de la pantalla que es ingrese la longitud del túnel. ¿Sí? Entonces para ejecutarlo pues nuevamente usted puede apreciar que el cursor está en la parte inferior. Esto es por el \n. Podemos colocar un número, por ejemplo el 6. Le damos enter y usted ya podrá apreciar el resultado. Note que en el resultado ya solo aparece .0. No tiene más decimales. Esto fue por el .1f en la instrucción de print. Bien. En este momento ustedes ya pueden escribir código en PCInt y pueden escribir código en lenguaje C. La invitación es a practicar. ¿Cómo podemos cerrar esta ventana de ejecución? Pues aquí dice presiona una tecla para continuar. Podemos presionar, por ejemplo, la barra espaciadora y la ventana se cierra.